Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Bienvenidos sean todos una vez más a este evento. Estamos contentos de que estés en nuestra sintonía, aquí descubriendo los símbolos del Apocalipsis. Y como siempre, hoy tenemos un tema muy importante. Y el título de ese tema se los va a dar Nilda, que está aquí con nosotros. Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de este canal de televisión y a través de las diferentes redes sociales. Una vez más, agradecidos a Dios por el favor de tu atención. Así es, esta presentación es la caída de Babilonia parte 2. Es un interesante tema que tú no te puedes perder, así que te animamos a que invites a otros para que ellos también puedan disfrutar de la presentación de ahora. Así es, estamos también contentos de tenerles a todo este público aquí con nosotros. Y en esta oportunidad nosotros queremos presentar, para que nos traiga la presencia de Dios en nuestro medio, a el pastor Sergio Rodríguez. Él es director asociado del Departamento Hispano de la Conferencia de Texas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Josías y Nilda, y a ustedes también que nos están sintonizando. Qué privilegio tan grande es poder dirigirnos al trono de la gracia en esta breve oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, las Santas Escrituras dicen que el verdadero profeta y la verdadera profecía llevaría al pueblo a admirarse de la gracia del Señor Jesucristo y a intencionar más buscar de las Santas Escrituras. Y eso es lo que está aconteciendo con nosotros durante estas presentaciones, a medida que tu siervo, el pastor Eduardo Canales, nos está abriendo y descifrando los códigos de Apocalipsis. Hemos tenido mayor deseo de conocerte, mayor interés de estudiar la palabra, y aún nos hemos maravillado de una redención tan amplia que se ha efectuado a favor de nosotros los pecadores. En esta noche no sea la excepción. El Espíritu Santo utilice a Canales con nosotros y que todos podamos maravillarnos de la segunda venida y que también de las promesas eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, pastor, por elevarnos a la presencia de nuestro Dios. Muy bien, y a continuación dejamos con usted el pastor Eddie Canales con la presentación del tema La caída de Babilonia parte 2. Hola, apreciados hermanos y amigos, sean bienvenidos a esta serie titulada Descubriendo los símbolos del Apocalipsis. Quiero saludar a aquellos que nos están siguiendo por este canal de televisión, como también a aquellos que nos están viendo por diferentes redes sociales, y por supuesto también a esta linda gente que está con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a nuestra serie Descubriendo los símbolos del Apocalipsis. El tema a estudiar en esta ocasión se titula La caída de Babilonia, parte 2. Los que estuvieron con nosotros en la presentación pasada, hicimos la presentación parte 1 de la caída de Babilonia y descubrieron que cuando en Apocalipsis se hace referencia a Babilonia, no está hablando de aquella ciudad que existió en el tiempo del profeta Daniel, por ahí 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan recibe esta visión y habla de la caída de Babilonia, no está hablando de esa ciudad, porque ya hacía casi 600 años que esa ciudad se encontraba en ruinas. En el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo, el imperio de los medos y los persas habían destruido la ciudad. Cuando en Apocalipsis se hace referencia a Babilonia, está hablando a la confusión religiosa que iba a predominar, que iba a prevalecer al fin del tiempo.
Y ustedes que nos han estado siguiendo en esta serie han descubierto que el libro de Apocalipsis está dividido en dos partes. Parte histórica, tiene que ver con la historia de la iglesia, capítulos 1 al 14. Aparte de la introducción al libro, tiene 4 divisiones principales que ya los estudiamos: las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, el gran conflicto entre el bien y el mal, y descubrimos que hay algunas subdivisiones allí. Todo eso prácticamente se ha cumplido, queda muy poco por cumplirse de la parte histórica. Ahora pasamos a la parte escatológica, o sea, los eventos del fin. Capítulos 15 al 22, de eso nada se ha cumplido todavía, pero una vez que comienzan a cumplirse esos eventos escatológicos, esos eventos finales, se cumplen rápida y dramáticamente, y Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Dijimos que el mensaje de la caída de Babilonia está en Apocalipsis capítulo 17 y se extiende hasta el capítulo 19, versículo 10. Y ya en nuestro estudio pasado ya estudiamos este mensaje, pero ahora vamos a ver la parte 2. Y aquí en Apocalipsis 18:23 dice así: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. ¿Dónde? ¿De qué está hablando? Está hablando de Babilonia, que llegaría un momento cuando ya la luz de la palabra de Dios, la verdad de Dios, ya no iba a iluminar más, porque como hemos visto en estudios pasados, históricamente está comprobado que al pasar el tiempo en la historia cristiana se sustituyeron verdades bíblicas por tradiciones y doctrinas de hombres. Y aquí dice que al fin del tiempo ya la luz de la verdad de Dios en Babilonia, en la confusión religiosa que iba a prevalecer en nuestro mundo, ya no iba a alumbrar la palabra de Dios. Y es interesante cómo para muchos la palabra de Dios ahora no es tan importante. Yo he conocido personas que se dicen religiosas, pero viven en una etapa del relativismo, que para ellos, bueno, es cierto, es la Biblia, pero bueno, para mí es mejor hacerlo así, o yo mejor lo veo de esta manera. Ya no se guían por lo que dice la palabra de Dios, se guían por sentimientos, por cómo ven las cosas, cómo creen ellos que es mejor. Y noten que ya la voz del esposo no se iba a escuchar más en Babilonia. ¿Quién es el esposo? Es Cristo Jesús. La esposa es la iglesia de Cristo. Y nota que llegaría un momento cuando ya la voz de Cristo no se iba a escuchar en esos movimientos religiosos, en la confusión religiosa que prevalece al fin del tiempo. Y sigue diciendo: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Noten que aquí en Apocalipsis Dios predice un gran engaño, y este engaño es, hermanos, promovido por Babilonia, por la confusión religiosa. Y ahora yendo al libro de Apocalipsis 12:9, ya estudiamos este mensaje, la controversia entre el bien y el mal. Nos habla que hubo una guerra en el cielo, y mira lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, vemos que el suscitador del engaño es el diablo. En la historia, el diablo ha utilizado a líderes políticos, líderes religiosos para lograr sus propósitos, sus planes. Y al fin del tiempo vemos que el diablo, que es el engañador, el padre de mentira, como le llamó Jesús, está utilizando a líderes religiosos, vistiendo, disfrazando el error con ropas religiosas. Hay personas que me han dicho: pastor, si la Biblia dice claramente que el sábado es el día del Señor, ¿por qué razón la mayoría del cristianismo ahora está guardando el domingo?
el primer día de la semana como día del Señor? Y esa es buena pregunta. Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero de hecho en la Biblia no vas a encontrar base para la observancia del domingo, el primer día de la semana, como día de adoración. Es el sábado. Pero si el sábado es lo que la Biblia enseña, ¿por qué la mayoría del cristianismo guarda el domingo? Y esa es buena pregunta. Vamos a comenzar viendo lo que la Biblia enseña sobre el primer día de la semana. ¿Qué es lo que menciona la Biblia sobre el primer día de la semana? ¿Qué es lo que nosotros llamamos domingo o entendemos como domingo? En el Antiguo Testamento se encuentra una sola vez, una sola cita. En todo el Antiguo Testamento vas a encontrar con referencia al primer día de la semana. Y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, donde comienza Dios describiendo la creación. Y mira lo que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Aquí se menciona el primer día de la semana, pero es en contexto de la creación. Notas, no como día para adorar, no como día para descansar, día para apartar, como día de descanso, simplemente el primer día de la creación. Y una cosa que quisiera establecer aquí, que ya en otro mensaje lo mencionamos, nota que dice que fue la tarde y la mañana el primer día, porque los días bíblicos no son como ahora la gente computa los días, de medianoche a medianoche. Los días bíblicos son de puesta del sol a puesta del sol. Y notas que primero es la tarde y luego la mañana, y ahí se completa el día. Quiere decir que ahora, al haberse ya oscurecido, terminó este día, y mañana en la mañana, cuando sale el sol, termina la primera parte del día y comienza la segunda parte del día. Y mañana, cuando se ponga el sol, allí terminó ese día. Notas cómo son los días bíblicos, y aquí nos dice que el primer día de la semana fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, el primer día se menciona aquí en Génesis, en la creación, y es la única cita que vas a encontrar. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, tú descubres que hay 8 referencias hacia el primer día de la semana. Y vamos a ver que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tú tienes lo que se le llaman los evangelios. Es un mismo evangelio, simplemente que está registrado por el apóstol Mateo, por el apóstol Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno describe lo mismo, pero desde un punto de vista un poquito diferente, dándole su personalidad, su forma de ver las cosas, pero es exactamente lo mismo. Vamos a analizar estas 8 citas, a ver qué nos dicen. La primera cita se encuentra en Mateo 28:1 y comienza diciendo: pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Notas que se menciona el primer día de la semana, pero tiene que ver en contexto de la mañana de la resurrección. Vinieron a la tumba y ya Jesús había resucitado, pero en ningún momento encontramos que este día ahora es el día que se deba de guardar, o que se le transfirió la santidad del sábado al domingo, al primer día de la semana. La segunda cita se encuentra en Marcos 16, versículos 1 y 2. Y Marcos registra exactamente lo mismo que Mateo. Mira, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Está hablando exactamente del mismo incidente la mañana de la resurrección.
Y este incidente debe de haber sucedido, digamos, como a las 7 de la mañana, porque fue en la primavera. Quiere decir que el sol no sale muy temprano. Sería como a las 7 de la mañana este incidente. Ahora el apóstol Marcos tiene otra referencia al primer día de la semana. Vamos a verlo. La tercera cita se encuentra aquí, Marcos 16:9. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Está haciendo referencia al mismo día de la mañana de la resurrección. Simplemente que este incidente debe de haber ocurrido, digamos, como a las 9 de la mañana. La cita que da Mateo y que da Marcos también de la mañana de la resurrección, que vienen a la tumba las mujeres, digamos que es a las 7 de la mañana. Esta es un poquito más tarde, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena. No sabemos exactamente a qué horas fue, pero digamos que fue a las 9 de la mañana, pero está hablando exactamente del mismo día. La siguiente cita, la cuarta, se encuentra en Lucas 24:1 y dice aquí: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Notan que igual está hablando de la mañana de la resurrección. La misma referencia que hace Mateo, que hace Marcos, ahora la hace aquí también el apóstol Lucas, de cuando las mujeres van a la tumba y encuentran ya la tumba abierta. Jesús había resucitado. La quinta cita se encuentra en Juan 20, versículo 1, y dice así: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Exactamente el mismo incidente de la mañana de la resurrección que registra Mateo, que registra Marcos, que registra Lucas. Ahora lo registra aquí el apóstol Juan. Y la sexta cita se encuentra también en el libro de Juan, y Juan registra esto. Vean, Juan capítulo 20, versículo 19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana. Notan, ya no es de mañanita cuando van a la tumba, ya no es como a las 9 de la mañana cuando va María Magdalena. Ahora dice que ya es en la tardecita, ya estaba por ponerse el sol. Sería como a eso de las 4:45, acercándose a las 5 de la tarde. Y noten lo que dice: y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Hay gente que me ha dicho, déjenme detenerme aquí, han dicho: mire, por eso es que guardamos el domingo, porque los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana. Pero nota que no estaban celebrando una reunión religiosa, estaban reunidos juntos por miedo de los judíos. ¿Por qué razón? El jueves pasado habían tomado preso al Señor Jesús, el viernes lo habían crucificado, había muerto, lo habían sepultado. Y ahora tenían temor ellos que los buscaran a ellos para también matarlos, y estaban escondidos. Sin duda oraban, pedían ayuda a Dios, pero estaban por miedo ahí escondidos. Y entonces dice: vino Jesús y se puso en medio y díjoles: paz a vosotros. El Señor Jesús ya había resucitado y se le aparece a los discípulos. Así es que hasta aquí, estas 6 citas que hemos visto no tienen nada que ver con el primer día de la semana como día de descanso, día de adoración, día dedicado al Señor, o que se le haya transferido la santidad del sábado al primer día de la semana. Ya miramos que 4 citas tienen que ver con lo mismo: el incidente de mañanita cuando las mujeres van a la tumba. Luego una tiene que ver un poquito más tarde, como a las 9 de la mañana, cuando María Magdalena está allí y Jesús se le aparece. Y la sexta tiene que ver el mismo día, pero ya en la tardecita, cuando está por oscurecer, todavía no termina el primer día de la semana, y Jesús se le aparece a los discípulos, siendo que ya había resucitado. Quedan 2 más.
La séptima cita se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y déjenme darles un poquito de trasfondo. El apóstol Pablo iba rumbo a Jerusalén y sabía que era la última vez que iba a ver a los discípulos, a los cristianos en los diferentes lugares. Y él hace una parada en la ciudad de Troas antes de seguir camino para Jerusalén. Ya él sentía, el Espíritu de Dios ya le había indicado que él iba a morir, que iba a ser aprisionado en Jerusalén. Y vean lo que dice en Hechos 27. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya ve, pastor, por esa razón guardamos el domingo, porque los discípulos estaban reunidos partiendo el pan, estaban celebrando la Santa Cena, y por eso guardamos el domingo, el primer día de la semana. Déjame decirte que si tú lees en el libro de los Hechos, dice que todos los días comían juntos los discípulos, compartían el pan y comían con alegría y sencillez del corazón. Por lo tanto, no era una celebración religiosa aquí de la Santa Cena, simplemente que estaban comiendo. Y después el apóstol Pablo les alargó el mensaje, dice hasta la medianoche, pero dice que fue el primer día de la semana, siendo que al siguiente día tendría que partir. Ahora vamos a analizar esto. Nos va a ayudar lo que leímos en la introducción en Génesis 1, 3 al 5. Los días bíblicos dijimos que son tarde y mañana, de puesta del sol a puesta del sol. ¿Cuál es la medianoche del primer día de la semana? No es como tú y yo lo entendemos. Notas, la medianoche del primer día de la semana es lo que entendemos como sábado de noche, porque recuerda que los días bíblicos son de puesta del sol a puesta del sol. El sábado, cuando se oculta el sol, termina el sábado, el séptimo día, y comienza el domingo, el primer día de la semana. Si estás en el mero verano, puede ser a las 8 de la noche. Si es en invierno, puede ser a las 4:30, 5 de la tarde, depende de donde tú vivas. Pero allí comienza el primer día de la semana, y la medianoche del primer día de la semana es lo que ahora entendemos nosotros como sábado de noche. O sea, el apóstol Pablo estuvo reunido con los discípulos durante el sábado, tuvieron actividades, pero ahora estaban comiendo, cenando. No sé si fue a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, que el apóstol Pablo comenzó a predicarles, siendo que tenía que irse a la siguiente mañana para seguir camino a Jerusalén, y les alargó el sermón hasta la medianoche. Pero nota que es la medianoche del primer día de la semana, lo que se entiende como sábado de noche. Entonces vemos que aquí no hay nada que tenga que ver como día de adoración, o que se le transfirió la santidad del sábado al primer día de la semana. Y de paso, Troas, mira, se encuentra allí en la costa de lo que ahora entendemos como el país de Turquía, en el mar, en el área del mar Egeo, yendo hacia el mar Mediterráneo. Tú vas allí y encuentras todavía ruinas de lo que fue el puerto de Troas, donde paró Pablo a hablarle a los cristianos, porque allí se había establecido el cristianismo. Y por fin, la última cita que se encuentra del primer día de la semana se encuentra en 1 de Corintios 16:2, y dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Notas que el apóstol Pablo no está diciendo que en la iglesia el primer día de la semana, dice en sus casas, porque el apóstol Pablo sabía que el primer día de la semana los cristianos no iban a estar en la iglesia, iban a estar en sus casas. Y esto tiene que ver con un principio de mayordomía, cuando el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Corinto. Porque en el tiempo del apóstol Pablo no existía un sistema monetario tan amplio como lo tenemos ahora. Tenían su sistema monetario, pero limitado. Ellos utilizaban más bien lo que se le llamaba el sistema de trueque. ¿Qué era eso? Déjame explicarte. Una persona
digamos, crecía maíz, el otro crecía trigo o frijol. Entonces intercambiaban, a eso se le llamaba sistema de trueque, intercambiaban. Este intercambiaba un saco de esto por un saco de lo otro. Entonces cuando llegaba a diezmar, llegaba a ofrendar, a dar para la obra de Dios, no era práctico dar de lo que Dios les había bendecido, maíz y todo eso. Entonces ellos trataban de intercambiar eso por monedas. Por ejemplo, si una persona había crecido en ese año y tenía 100 chivitos que le habían nacido, entonces apartaba 10, su diezmo, para la obra de Dios. Otro a lo mejor había crecido 100 toneladas de trigo o 10 toneladas de trigo, apartaba una tonelada de trigo para la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegaba, no era práctico que le entregaran la tonelada de trigo, los 10 chivitos, el otro entregaba una tonelada de esto. ¿Cómo iba a llevar el apóstol Pablo todo eso a Jerusalén? Que de Jerusalén la iglesia distribuía a diferentes lugares donde habría necesidad. Entonces ellos trataban de intercambiar por monedas y cada quien apartaba lo que iba a entregar. Y cuando el apóstol Pablo llegaba y hacía la visita, su ronda a las iglesias, entonces ellos daban sus diezmos y ofrendas, pero ya de una forma más práctica, más manejable, para que se pudiese administrar y se llevase ese subsidio a Jerusalén, para que de ahí distribuyeran a los diferentes lugares donde se estaba estableciendo el cristianismo. Por lo tanto, vemos que en ningún momento tiene que ver esta referencia como día de adoración o día de reposo o día dedicado al Señor. De paso, Corinto se encuentra en el país de Grecia. Tú vas allí y también se encuentra en el área del mar Egeo. Hay ruinas ahí, yo he visitado, ya hay ruinas de donde estuvo la ciudad antigua de Corinto, donde se estableció el cristianismo también. Entonces, amados, la pregunta es: ¿quién cambió el sábado bíblico? El Padre Celestial no lo hizo, porque tú vas y descubres en Malaquías 3:6 que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por lo tanto, estamos claros que el Padre Celestial no hizo ese cambio. Porque la gente me dice: pero pastor, la mayoría del cristianismo guarda el domingo. Es cierto, somos millones los que guardamos el sábado, pero son más millones los que guardan el domingo. Pero el Padre Celestial, estamos claros que no hizo ese cambio, porque en Malaquías 3:6 Él dice: porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, si el Padre Celestial no hizo ese cambio, ¿quién cambió el sábado bíblico? Jesús no hizo ese cambio, porque noten lo que Él dijo, se dice de Jesús en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Jesús en Mateo capítulo 5, Él dijo ahí versículos 17 y 18: yo no vine a cambiar lo que está en la ley y en los mandamientos, ni lo que escribieron los profetas. Y en los mandamientos está la observancia del sábado. El cuarto mandamiento, Dios dice: acordarte has del día de reposo. Notas, en la creación está, pero después también, cuando en una forma escrita Dios da los mandamientos, incluyó en los mandamientos el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado. Y Jesús dijo: yo no vine a cambiar lo que está escrito en los mandamientos, la ley, ni lo que escribieron los profetas. Por lo tanto, sabemos que Jesús no lo cambió. Y de paso, al observar el sábado, simplemente estamos reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. Entonces, si Jesús no lo hizo, si el Padre no lo hizo, ¿quién cambió el sábado bíblico? Los discípulos no lo hicieron. Porque noten lo que los discípulos decían en Juan 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos claros que los apóstoles no hicieron ese cambio. Tú lees en toda la Biblia y no encuentras que los apóstoles hayan hecho ningún cambio que tenga que ver con los mandamientos de Dios. Incluso ellos obedecían los mandamientos.
Entonces, si el Padre no hizo ese cambio, si Jesús no hizo ese cambio, si los discípulos no hicieron ese cambio, ¿quién lo hizo? ¿Sabes tú que la Biblia nos habla de eso? El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Corinto, inspirado por el Espíritu de Dios, él da una profecía que tiene que ver con esto. Mira lo que dice en Tesalonicenses, no Corintios, Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira cómo dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Déjenme detenerme aquí. No vendría ¿quién? Sin antes que viniera la apostasía. Sigues leyendo y descubres que aquí el apóstol Pablo está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesús no vendría a esta tierra sin que antes sucediera la apostasía. ¿Y qué quiere decir apostatar? ¿Qué es apostasía? Es apartarse de la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo ya estaba profetizando en el primer siglo que Jesús no vendría en gloria sin que antes se apartaran de la verdad de Dios. Y sigue diciendo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo ya estaba profetizando una apostasía, un momento en la historia del cristianismo cuando se iban a apartar de la verdad de Dios, y está haciendo referencia aquí a un sistema religioso que haría cambios en lo que tendría que ver con los mandamientos de Dios. El profeta Daniel también habló de eso. El apóstol Juan en el Apocalipsis también habló de eso. Cuando tú vas al capítulo 7 del profeta Daniel, descubres que él en visión ve 4 bestias diferentes que salen del mar, una diferente de la otra. La primera la identifica como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, la cuarta como una bestia espantosa de hierro con 10 cuernos. Y ahí mismo en los versículos 17 y el 24 también de Daniel 7 explica claramente que una bestia es un imperio, un poder político, y Dios estaba ilustrando el surgimiento y la caída de los imperios en la historia con bestias, comenzando desde el tiempo de Daniel. Y el león era el símbolo del imperio de Babilonia. Isaías lo identifica así, la historia también lo identifica, la arqueología prueba eso también. Entonces el león era Babilonia, luego viene Medo-Persia, el oso, luego viene Grecia, el leopardo, luego la bestia espantosa de hierro, Roma política, y luego los 10 cuernos, la división del imperio romano en las naciones europeas, que sucedió en el año 476 de nuestra era. Pero entonces en el versículo 25, mira lo que dice, hablando de un cuerno pequeño que surge después de esos 10, después de las naciones europeas, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí dice que surgiría un poder después de que surgen las naciones europeas. En algún momento después surgiría un poder, y este poder es político religioso, porque habla de cosas religiosas, hablaría grandes cosas, y iba a cambiar, nota, los tiempos y la ley, iba a cambiar los mandamientos de Dios, y también iba a ser un poder perseguidor. En Apocalipsis el apóstol Juan también habla de esto, describiendo ese poder en Apocalipsis 13 versículos 5 al 8, y dice así: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. En Daniel dice que hablaba grandes cosas, aquí dice o grandezas, aquí habla de grandes cosas y blasfemias.
Y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y ya dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y perseguiría a aquellos que quisieran ser fieles a Dios y los iba a vencer. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí identifica a ese poder político religioso con una bestia que sale del mar. Y nota que sería un poder con influencia mundial. Tendría poder, autoridad mundial. Y hermanos, notamos que hay consistencia. Ahora aquí surgen varias cosas para analizar. Vamos a verla. Primero dice que hablaría blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Bueno, tú podrías dar tu opinión, yo te puedo dar mi opinión, pero sabes que la Biblia se explica a sí misma y estamos en mejor base dejando que la Biblia se explique. Hay un caso de cuando Jesús estaba predicando en un hogar y 4 hombres le llevaron a un hombre paralítico y le dijeron: si te llevamos con él, él te puede sanar. Y lo llevan allá, pero la casa estaba abarrotada, no había forma de entrar. Y estos hombres, queriendo ayudar a este paralítico, quitan ciertas tejas del techo y por allí lo bajan al hombre. Y mira lo que sucede. Lucas 5, versículos 20 y 21. El cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entendían, los líderes religiosos y la gente entendía, que si alguna persona reclamaba ese poder de tener autoridad de perdonar pecados, si se adjudicaba esa autoridad, estaba blasfemando, porque solo Dios tiene poder para perdonar pecados. De hecho, en este caso Jesús no estaba blasfemando, porque en Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que Jesús también es Dios y Él tiene poder para perdonar pecados. Pero que un ser humano se adjudicara esa autoridad, eso era una blasfemia. Y en la historia, hermanos, si analizamos los poderes políticos religiosos en la historia, que ha sido mayormente Roma papal, Roma ha reclamado esa autoridad, que sus líderes políticos tienen el poder de perdonar pecados, de absolver de pecados a los feligreses. Esta parte encaja con Roma papal. Vamos a ver esta llave profética que ya hemos estudiado, hemos aclarado en otros estudios. Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Entonces estamos claros que un día, representa un año en profecía bíblica. Por lo tanto, aquí en Daniel mencionaba periodo de tiempo, decía que iba a ser un poder que iba a reinar por tiempo, tiempos y medio tiempo. En la Biblia tiempo es un año, tiempo es 2 años, medio tiempo, medio año, o sea 3 años y medio. Luego en Apocalipsis dice que iba a reinar por 42 meses, que termina siendo 3 años y medio. Y tomando el mes bíblico de 30 días, te da 1260 días. Pero como está hablando en terminología profética, iba a ser un periodo de 1260 años. Y este periodo de tiempo, ya dijimos también en otros estudios, se menciona en varias ocasiones en los libros proféticos de Daniel, de Apocalipsis, y siempre en contexto con el surgimiento de Roma papal como poder político religioso.
Si vamos al libro de Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327, leemos lo siguiente: Vigilio ascendió la silla papal en el 538 después de Cristo bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién era Belisario? Era el general que controlaba el territorio de Italia. Ya dijimos que en el año 476 se divide el Imperio Romano en lo que entendemos como las naciones europeas, y Belisario controlaba el territorio de Italia. Y cuando Vigilio entra como papa en Roma, le da todo el apoyo y el poder político, y de ahí en lo adelante surge lo que se le llamó la unión de la iglesia y del Estado, y Roma se convierte en un poder político religioso comenzando en el año 538. Y esos 1260 años nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era, que ya en un estudio pasado descubrimos cómo Roma papal perdió el poder político, y eso fue cuando estaba surgiendo en Europa la Revolución Francesa. Napoleón estaba surgiendo como líder político y potencia Francia en el mundo, y Napoleón sabía que si iba a poder lograr dominar al mundo, tenía que deshacer ese poder político religioso, Roma papal, que tenía influencia en el mundo. Vean lo que dice allí en la Enciclopedia Americana, edición de 1941. En 1798 el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular, y así se llevan exiliado al Papa Pío VI de Roma a Francia, y allá muere exiliado, y así Roma papal pierde el poder político que por 1260 años había tenido. Y exactamente como la profecía bíblica lo había dicho, así sucedió. Incluso la historia registra que 2 años antes Napoleón envió a otro general a tomar preso al Papa de Roma, y aún llegó hasta Roma, pero en una forma misteriosa. Ni entraron a la ciudad ni atacaron la ciudad, se retiró calladamente y el ejército lo siguió y regresaron a Francia. No se pudo explicar por qué. 2 años después viene entonces Berthier, y él sí toma preso al Papa de Roma, lo lleva exiliado a Francia, Pío VI, y allá muere. Entonces vemos, amados, que la profecía se cumplió exactamente al tiempo profetizado por Dios. Y noten, en Daniel 7:25 dice: y pensará en mudar los tiempos y la ley. Iba a cambiar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Vamos a ver algunas citas de libros que explican esto. Por ejemplo, si vamos al Catecismo de Iglesia Católica para el Converso, o de Doctrina para el Converso, lees en la edición del año 1957, la página 50, lo siguiente. Viene una pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta ahí es: el sábado es el día de reposo. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y noten lo que Roma responde: nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Notas que no dice porque el Padre Celestial transfirió la santidad del sábado al domingo, porque Cristo lo hizo, porque los apóstoles hicieron ese cambio, porque la Biblia autoriza ese cambio, simplemente porque la iglesia lo hizo, cree que tiene la autoridad de cambiar la Biblia. En el libro Canon y Tradición, página 263, se cita esto. Noten: la autoridad de la iglesia no puede estar atada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su misma autoridad. Roma reconoce que la Biblia no autoriza este cambio.
pero Roma dice que tiene autoridad sobre la Biblia y que puede cambiarlo. En el libro titulado Creencia Católica, página 45, dice lo siguiente: al igual que dos ríos sagrados fluyen del paraíso, la Biblia y la tradición contienen la palabra de Dios. Aunque estas dos corrientes divinas son de igual santidad, todavía de las dos, la tradición es para nosotros más clara y segura. Por lo tanto, nota cómo Roma dice que si hay que escoger entre la Biblia y la tradición, escogen la tradición. Y históricamente hemos visto que así ha sido. Vez tras vez la historia ha comprobado lo que la Biblia o la que la profecía ha profetizado. En el Récord Católico de septiembre 17 del año 1893 y en muchas otras publicaciones ha salido algo similar a esto. Vean, el domingo se encuentra no en la escritura, sino en la tradición, y es distintamente una institución católica. Y sabes que yo pregunto a nuestros hermanos cristianos que guardan el domingo, se llaman protestantes, y así les llaman porque históricamente muchos cristianos protestaron de los cambios que Roma hizo. Pero ahora te pregunto, ¿dónde encuentras tú la observancia del domingo? En la Biblia no está. Al guardar el domingo, estás siguiendo una tradición católica. Mira lo que dijo Jesús en Marcos 7, versículos 7 y 8. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Notas, Jesús dice que en vano lo honramos cuando seguimos tradiciones de hombres. Cuando tú no lo sabes, Dios no te lo toma en cuenta. La Biblia dice que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo pienso en nuestros abuelos, en nuestros antepasados. Siguieron esas tradiciones, pero pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios, en la sinceridad de ellos, les ha de dar la vida eterna. Pero a ti y a mí, que Dios nos da la oportunidad de tener acceso al conocimiento bíblico, y igual insistimos en hacer las cosas de una manera diferente, simplemente porque fue la tradición de nuestros abuelos, fue la tradición de nuestros padres. Jesús dice que en vano lo honramos guardando doctrinas, mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, sustituyendo así los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿a quién seguiremos? ¿Vas a seguir lo que Dios dice o vas a seguir lo que los hombres dicen? Históricamente se ha comprobado que es más fácil seguir lo que los hombres dicen, seguir lo que la mayoría hace. Por eso gente me dice: pastor, pero es que la mayoría guarda el domingo. Y es cierto, te repito, somos millones alrededor del mundo que guardamos el sábado, pero son más millones los que guardan el domingo. Pero cuando tú lees históricamente en la palabra de Dios, cuando la verdad de Dios ha estado en manos de la mayoría, Jesús no pertenecía a la mayoría y no por eso dejó de ser la verdad de Dios. Déjame decirte una cosa, amado, yo prefiero ir en contra de la mayoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que seguir y hacer lo que la mayoría hace y saber que estoy yendo en contra de la voluntad de Dios y no sirviendo a Dios. Mira lo que los apóstoles dijeron en Hechos 5:29. Ellos tuvieron que decidir. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos se vieron confrontados con ese tipo de decisión. Los encaraban para que ya no predicaran más la verdad de Jesús. Pero ellos dijeron: yo prefiero hacer lo que Dios dice que obedecer a lo que los hombres dicen. Y en Ezequiel 20:20 Dios dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová
vuestro Dios. Es una forma de reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. El sábado es la señal de Dios y también es un monumento a su poder creador. Dios sabía que mientras el ser humano no se olvidara del cuarto mandamiento de guardar el sábado como día del Señor, nunca se olvidaría de Él como el creador de todas las cosas. Pero el día que el ser humano se olvidara de este día especial de Dios, habría peligro que el ser humano se olvidara de Dios y comenzara a enseñar que el hombre vino por la evolución, que la ciencia enseña que somos nosotros parte de una evolución o que hemos existido por un accidente en el universo, en fin, y no porque hay un ser creador. Estuve un tiempo atrás en el África, en el país de Zambia, dando unas conferencias, y de ahí fuimos al país del lado, Botsuana, y fuimos a participar de un par de días libres, y fuimos a un safari. Te voy a mostrar un león africano. Mira aquí un león de Botsuana africano. Y tú lo mirarás y dirás, óyeme, pero algo le pasó al pastor, porque esto no es un león, es un elefante. Y tienes razón, es un elefante. Esto es un león de África. Quiere decir que al elefante yo le puedo llamar león todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo elefante. Al primer día de la semana, al domingo, tú le puedes llamar día del Señor todo lo que quieras, pero siempre seguirá siendo el primer día de la semana. Nunca será el séptimo día, nunca será el sábado bíblico en el cual Dios reposó, que Dios lo bendijo, que Dios lo santificó. Y nota que Dios no bendijo cualquier día, Dios no bendijo todos los días, Dios bendijo el séptimo día, el sábado. Mira en Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Era costumbre de Jesús ir a la iglesia en sábado. Y en Juan 13:15 dijo Jesús: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Esa tarde que estaba en el aposento alto, les dio ejemplo de humildad al lavarle los pies a los discípulos. También Jesús nos dio ejemplo de cómo orar, nos dio ejemplo de cómo obedecer a Dios, nos dio ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, nos dio ejemplo de cómo relacionarnos con nuestros padres, con el prójimo, nos dio ejemplo de cómo guardar los mandamientos, nos dio ejemplo de cómo guardar el sábado también. Y en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Y repito, un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y nota que aquí está hablando del pueblo de Dios que vive al fin del tiempo, y dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Sabes por qué? Se necesita paciencia para vivir la vida cristiana. Cuando tú vives como todo mundo vive, no hay problema, pero vive como Dios manda y vas a ver que la gente te va a criticar, te va a tildar de extremista, de religioso, de legalista, de esto y de lo otro, y se ocupa paciencia para vivir como Dios manda. Y mira cómo sigue diciendo: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Notas, Dios identifica a su pueblo como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Quiere decir que yo no guardo los mandamientos para salvarme. Tú no debes de guardar los mandamientos para salvarte. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros, pero como tenemos fe en Jesús, creemos en Jesús, y Jesús dijo en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso es que yo guardo los mandamientos, y por eso deberías de guardarlos tú también. Y mira aquí en Juan 10 versículo 16, el Señor Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Nota que Jesús tiene otras ovejas, quiere decir que Dios tiene gente sincera, que son pueblo de Dios en todas las iglesias. Yo estoy convencido que en el cielo va a haber católicos, bautistas, metodistas, pentecosteses, de todo tipo de iglesias. Gente que creyó, que vivió la verdad de Dios hasta donde su conciencia les dictó, y aunque no conocieron estas verdades bíblicas y a lo mejor hasta siguieron tradiciones de hombres, pero en sus conciencias ellos creían que estaban sirviendo a Dios. Dios en su sinceridad de ellos les dará la vida eterna. Pero ahora el Señor todavía tiene ovejas, dice que no son de este redil, de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y nota que dice, esas me conviene traer, no está diciendo que se queden allá, me conviene traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y dice que esas ovejas oyen su voz. Yo no sé si tú estás escuchando la voz del Señor Jesús. Yo solo sé que Él te está llamando para que tú te entregues a Él y guardes sus mandamientos, vivas la vida cristiana. Miren Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia, de la confusión religiosa. No dice quédate allí, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Cuando tú no sabes, Dios no te lo toma en cuenta, pero cuando ya llegas a conocer la verdad de Dios y insistes en quedarte allí simplemente porque fue la tradición de los abuelos, porque así me enseñaron mis padres, entonces ya estás participando de esos pecados, y Dios dice que entonces vas a recibir las plagas que van a caer al fin del tiempo. Dios te está llamando. Notas que Dios dice, salid de ella, pueblo mío, salid de la confusión religiosa. Dios te está llamando a ti. Dios quiere sacarte de esa confusión religiosa y quiere traerte para que le obedezcas, guardes sus mandamientos, guardes su palabra, guardes el sábado como día del Señor. En Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Notas, el Espíritu es el Espíritu Santo quien llama, la esposa es la iglesia. Dice ven, yo agradezco a Dios que alguien se tomó el tiempo para decirme a mí ven, si no, ¿dónde estaría yo ahora? Mi responsabilidad no es cambiar vidas, transformar corazones. Mi responsabilidad es decirte ven, tu responsabilidad es decirle a otros ven. Y notas, el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Al fin de cuentas tú tienes que querer. Dios no va a decidir por ti, Él ya ha hecho provisión para que tengas vida eterna. Tú tienes que decidir servirlo a Él y no servir a los hombres. Salir de Babilonia y no quedarte en Babilonia, en esa confusión religiosa. Déjame orar por ti. Padre Celestial, bendice a mis hermanos, amigos, también los que se encuentran aquí, para que te sirvamos. No es fácil tener que ir en contra de la mayoría, pero Jesús fue en contra de la mayoría y Él nos dio ejemplo. Danos poder con tu Santo Espíritu para nosotros estar dispuestos a ponernos del lado de tu verdad, salir de Babilonia aunque vayamos en contra de la mayoría. Y ese día cuando Cristo venga, te pedimos que por tu gracia nos des la vida eterna, nos des una parte con tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.